Y vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, si ustedes recuerdan, jóvenes, hasta el día de ayer nosotros estábamos estudiando lo que en referencia al tema se llama sucesión. Y la sucesión no es nada más que una forma ordenada de escribir términos. Esos términos obedecen a una fórmula. Por ejemplo, si yo digo que tengo el término A sub n y ese término A sub n tiene la forma 1 sobre n y n está perteneciendo al conjunto de los números naturales, quiere decir que en este n que está aquí yo tengo que sustituir los valores que pertenecen a este conjunto. Así que yo puedo decir que el término A sub 1 es igual a 1 sobre 1. Eso me da como resultado 1. El término A sub 2 me queda 1 sobre 2. Eso me queda el término A sub 2. El término A sub 3 se puede describir como 1 sobre 3 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que con el término A sub 1, A sub 2, A sub 3, puntos suspensivos, yo puedo conformar una sucesión de números. Esa sucesión de números va a estar formada primero por el número 1, por el número 1 sobre 2, por el número 1 sobre 3. Y esto que está acá, que se puede encerrar en llaves o en corchetes, va a representar para mí una sucesión. Aquí solo hay 3, pero como esto tiende al infinito, tendríamos que colocar nosotros acá coma y 3 puntos suspensivos. Esa es la idea fundamental de lo que es una sucesión. Ahora, nosotros necesitamos estudiar, de acuerdo a lo que nosotros vimos ayer, en función de la notación sigma, la definición del límite de una sucesión. Entonces, el día de hoy vamos a ver nosotros esa definición. ¿Qué dice esa definición? Una sucesión y escribimos entre llaves, como hicimos ayer, este es el término general, este es el término enésimo que me genera la sucesión. Tiene como límite el valor de L. Este L es una L mayúscula, es un número. A ese valor se le va a llamar el límite de esa sucesión. Y se expresa como 2 puntos. Y lo voy a describir aquí abajo. Nosotros lo vamos a describir de la forma límite cuando el valor n tiende a un valor muy grande que yo voy a llamar infinito, esto es una flechita, del término a sub n. Y eso me debe dar a mí como resultado L. Esto que estoy encerrando aquí en esta pequeña nubecita azul va a representar para nosotros el límite de una sucesión. Por supuesto que esto tiene una definición que dice que todo esto se cumple si para todo épsilon, que es un número, este valor que está acá es un número, que tiene que ser positivo, va a existir un n mayúscula que pertenece al conjunto de los números enteros, tal que verifica que si n, que es el subíndice del término general, es mayor
que el valor de n, que es el entero que pertenece al z, entonces yo siempre puedo decir que el término a sub n menos el valor del límite va a ser menor que el épsilon que yo tengo acá. Esto parece aquí como una especie de trabalengua, pero no. Eso tiene una representación geométrica que uno la puede estudiar. Es como si yo les dijera, voy a tratar de hacer un gráfico aquí lo mejor para darle la alusión de lo que yo quiero hacer. Supongamos que yo tengo aquí ya va. Supongamos que yo tengo aquí el eje Y. Y yo tengo por acá el eje X. Lo voy a hacer un poquito grande para que lo vean. Entonces yo vengo, identifico y digo, aquí está mi eje Y y aquí está mi eje X. Yo voy a colocar el límite de la función, esta L, aquí, porque es una imagen. Pero lo voy a colocar con una línea. Esa línea la voy a hacer azul. Es decir, que el límite de la función lo voy a dibujar aquí. Eso que he dibujado yo ahorita aquí representa para mí L, el valor que yo tengo descrito aquí. Ahora, por encima de la función y por debajo de la función, yo voy a trazar dos líneas más, pero van a ser en verde. Voy a trazar una línea aquí y voy a trazar otra línea acá, que son dos rectas paralelas a la recta azul, donde la recta azul es el límite. Si yo lo veo desde una perspectiva numérica, es porque si esto que está acá es L, este que está arriba vale L más un valor de épsilon, que sería este. Y el que está abajo vale L menos un valor de épsilon. Entonces, si este es L, este valor que está aquí sería un I que yo puedo llamar L más épsilon, que estaría aquí. Y L menos épsilon también sería un I que estaría por debajo, que sería acá. Quiere decir que la distancia que hay desde aquí hasta aquí y la distancia que hay desde aquí hasta aquí es épsilon. Para arriba lo estoy sumando e indudablemente que para abajo lo estoy restando. Ahora, el comportamiento de la sucesión, si ustedes ven, la sucesión son puntos. Y como son puntos, yo los puedo ordenar. Quiere decir que yo puedo tomar un valor aquí, yo puedo tomar otro valor aquí, otro valor aquí, otro valor aquí. Yo puedo salir de la función y hacer esto. Y estos puntos que me está dando a mí van a representar para mí los elementos de la sucesión. Y si ustedes ven aquí, la sucesión sube, baja y después sigue aquí muy pegadita a L. ¿Y quién es L? El límite de la función, un valor. Y esa es la forma en la cual nosotros vamos a describir cómo se va a hacer. Ahora, eso se puede estudiar también con una función, pero para eso nosotros necesitamos un teorema. En ese teorema, vamos a subrayar, nosotros vamos a tener que si el límite, recuerden, límite, se abrevia así, cuando X tiende a infinito, fíjense que ahora estoy trabajando con la variable X, de una función f de X es igual a L, y además la función evaluada en n es igual al término enésimo a sub n, con n perteneciente al conjunto de los números enteros, entonces yo puedo concluir dos puntos, que el límite, cuando n tiende a infinito de la expresión a sub n, también vale L. ¿Por qué?
porque la función evaluada en n es a sub n. Y es como si yo sustituyera el f de x donde está el a sub n y el x con el n. Y me da indudablemente el mismo número que yo tengo acá. Eso para nosotros en esta función representaría el trazo de esa función. Es como si yo, por ejemplo, vamos a ver si puedo copiarlo todo. Es como si yo, por ejemplo, voy a copiar todo este gráfico. Lo voy a poner aquí abajo. Vamos a ponerlo en otra hoja aquí. Estoy copiando el mismo gráfico, pero ahora en este gráfico yo voy a borrar cosas que no me interesan. Por ejemplo, voy a borrar esto. Voy a borrar esta recta. Voy a Profe, borrar... ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta media tonta? ¿Cómo no? Dígame. ¿A qué conjunto pertenece el gráfico? Debería pertenecer a un conjunto que sea una sucesión. Lo que pasa es que lo hice en forma general. ¿Ya me entiende? Ah, ya, sí, sí, sí. Sí. Gracias. Entonces, muy bien. Sin embargo, ahorita vamos a hacer uno en específico. Entonces, si ustedes ven aquí, este comportamiento es el comportamiento de una sucesión. ¿Cuál sucesión? No sé cuál. Es alguna sucesión que yo tengo aquí. Pero resulta que yo ahora, desde aquí, yo puedo trazar por cada uno de los puntos una curva. Si ustedes ven esa curva que yo estoy trazando acá, esa curva se está acercando por aquí a la recta esta. Y esa recta que está aquí va a ser para nosotros el límite. Ahora, esta función que yo tengo acá es la función f de x. Esta que está aquí. Y fíjense que cuando yo uno los puntos, lo que estoy hallando es la función f de x. Pero los puntos solos son simplemente los valores que toma la sucesión. Entonces, cuando yo voy a hacer una sucesión, yo tengo que encontrar valores para lo que estoy sustituyendo y la imagen en todo tal. Con esto puedo sacar una conclusión. Y la conclusión dice lo siguiente. Vamos a ver cómo lo describimos. Sí, vamos a hacerlo normal. Sí, el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo de una sucesión me da como resultado infinito, entonces podemos concluir de que la sucesión que está descrita por el elemento a sub n es divergente. Podemos escribir diverge a infinito. Recuerden que infinito no es un número. Infinito es una expresión. Pero si el límite cuando a sub n es igual a un valor L, cuando n tiende a infinito, entonces la sucesión descrita por el término enésimo es convergente. Podemos decir, entre comillas, converge a L. Entonces, cuando nosotros tenemos una sucesión, podemos calcular si la sucesión converge o no. Hay unas propiedades. Y esas propiedades también se describen como leyes.
pero nosotros las vamos a ver como propiedades. Vamos a suponer que yo tengo una sucesión A sub n y una sucesión B sub n, y que estas dos sucesiones, dos puntos, son convergentes. Si son convergentes porque sus límites existen. Y voy a tener un valor C que va a pertenecer al conjunto de los números reales. Entre paréntesis, va a ser una constante. Entonces nosotros podemos describir como una primera propiedad o ley que diga que si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más b sub n, eso va a ser lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito del elemento a sub n más el límite cuando n tiende a infinito del elemento o término b sub n. Si aquí, en vez de haber una suma, hay una resta, aquí se cambia por resta. La segunda propiedad o ley que se describe aquí es que si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de una constante que multiplica a un término a sub n, eso es lo mismo que la constante por el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Una tercera propiedad o ley es que si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito del término a sub n multiplicado por el término b sub n, eso es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito del término a sub n multiplicado por el límite cuando n tiende a infinito del término b sub n. Una cuarta es que si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de a sub n dividido por b sub n, yo puedo aquí escribir que eso es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito del elemento a sub n sobre el límite cuando n tiende a infinito a b sub n. Pero aquí tiene que cumplirse que el límite cuando n tiende a infinito de b sub n tiene que ser diferente de 0. Hay una quinta, que es el límite cuando n tiende a infinito de un término a sub n elevado a una potencia p. En este caso, se abre un corchete, se escribe el límite y se escribe aquí a sub n y todo elevado a la p. Hay una sexta propiedad que es como si fuera un teorema y lo vamos a escribir como un teorema que dice que si yo tengo un término a sub n menor o igual que un término b sub n menor o igual que un término c sub n y el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L, igual al límite cuando n tiende a infinito de c sub n, entonces se puede concluir que como este me da L y este me da L, el que está en el medio también me da L. Entonces se puede concluir que el límite de b sub n también me da L.
Este teorema se le llama teorema de compresión. Para cuando nosotros lo vamos a estudiar. Hay una séptima propiedad o ley que también se ve como un teorema que dice, lo voy a escribir por aquí abajo, que si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n y eso me da 0, eso quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de este término, pero sin valor absoluto, me da como resultado 0. Ya cuando yo tengo ya definido esto, yo ya puedo estudiar ejemplos. Pero para eso yo necesito primero mostrarles a ustedes el comportamiento de una función. Vamos a suponer que yo quiero, ejemplo, estudiar el límite cuando n tiende a infinito de n dividido por n más 1. Yo quiero saber si esto que está acá es convergente o divergente. Ahora fíjense en la forma de esta expresión. Y yo me voy a ir un momento a GeoGebra para que veamos cómo lo vamos a hacer. Resulta que la expresión era n sobre n más 1. Yo lo voy a sustituir aquí como un x. Y voy a decir x dividido entre x más 1. Si nosotros vemos aquí, esta es la gráfica de la función. Voy a quitar un momento el cuadriculado y vamos a extender para acá. Esta x es como si fuera mi n. Ahora, resulta de que esta x que está acá, que es el n, si se va al infinito, nosotros podemos ver que aquí está 1, 2, 3, perdón, 4, 5, 8, perdón, 6, 8, 10, 12, y así sucesivamente. Y si nosotros vemos, la recta aquí se está comportando como si fuera una recta paralela al eje X. Nosotros pudiéramos decir de que aquí, aparentemente, si nosotros ampliamos, la función no pasa de 1. Si yo trazo la recta y igual a 1, la recta es esta que está aquí. La voy a colocar en otro color para que la veamos. Es como la recta azul que nosotros habíamos dibujado antes. Esta es la función y fíjense que la función va subiendo, pero no toca a la curva, a la recta azul. Y ustedes dirán, profesor, pero parece que sí. No, miren, si yo la amplío, se puede ver claramente de que no está llegando. ¿Por qué? Porque resulta de que la línea azul que tengo arriba es el valor del límite de esa expresión. Es decir, que si nosotros estudiamos esto, uno podría decir, si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de n dividido entre n más 1, como n se está yendo al infinito, lo que está arriba se está yendo al infinito. Y como n tiende al infinito, lo que está abajo se está yendo al infinito. E infinito entre infinito para nosotros va a representar una indeterminación. Y la indeterminación de este tipo hay que romperla. ¿Y cómo se rompe? De esta manera. Uno ve aquí que tiene n.
uno ve aquí que tiene n. Quiere decir que si yo vuelvo a escribir acá, cuando n tiende a infinito, voy a dividir tanto en el numerador como en el denominador por el n que tenga mayor exponente. Entonces yo digo n, que es este, lo voy a dividir por n, sobre n, que es este, lo voy a dividir por n. Y 1 lo voy a dividir por n. ¿Qué indica esto? Que yo puedo simplificar aquí y aquí. Yo puedo simplificar aquí y aquí. Y lo que me está quedando aquí es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre n. Como aquí es el límite, aquí me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 1, que es este, sobre el límite cuando n tiende a infinito de 1, que es este, más el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, que es este. Pero esto es una constante. Como eso es una constante, me da 1. Esto es otra constante. Como esta es otra constante, me da 1. Y si yo tengo 1 y lo divido entre infinito, que es una expresión muy grande, esto siempre va a tender a ser 0. Quiere decir que aquí me da 0 y el resultado final me queda que es 1 sobre 1 y me da como resultado 1. ¿Qué implica esto? Que el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 me da como resultado 1. Como me está dando un valor y el valor existe, quiere decir que esto es convergente. Ok, ya tenemos la idea de cómo trabajar esto. Ahora yo vengo y le... Profe, una consulta. Sí, cómo no. ¿Por qué dio 0? Yo le voy a preguntar a usted, porque es de manera inductiva. Si usted tiene, por ejemplo, el número 1 y usted lo divide entre 1, ¿cuánto me da eso? 1. 1. Si usted tiene el 1 y lo divide entre 2, ¿cuánto le da eso? 0,5. Si usted tiene 1 y lo divide entre 3, ¿cuánto le da eso? 0,33. Si usted tiene 1 y lo divide entre 4, ¿cuánto le da? 0,25. Y usted puede hacer eso infinitas veces. Ahora, yo pregunto, ¿el 1 es mayor que este? Sí, ¿El 0,5 es mayor que 0,3 periódico? sí. Quiere decir que cuando usted tiene 1 sobre, por ejemplo, 1.000.000, el valor que le da aquí es muy pequeño. Siempre Y se si, acercando a 0. exactamente. Entonces, cuando usted tiene 1 y lo divide entre n, y el n tiende a infinito, al dividir 1 entre n, eso se va a acercar al 0. ¿Está de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Sí. Si uno lo quiere ver, por ejemplo, gráficamente, yo no sé qué pasó aquí. Déjenme probar a ver si sirve de esta manera, porque cambiaron el formato. Ah, sí, por aquí sirve. ¿Están viendo el gráfico en GeoGebra? ¿Le Sí, confirman? profe. Ok, listo, ya lo vi. Lo que pasa es que cambiaron el formato de donde uno escribe. Voy a escribir aquí 1 dividido por x. Entonces, fíjese, esta es la función. Me voy a olvidar aquí un momentico de esto. Esta es la función. Ya va, que no la está tomando.
Si usted ve la función esta, olvídese del lado izquierdo. Vamos a ver el lado derecho. Si yo le doy el valor de 1, le da 1. Mírenlo acá. Por ejemplo, yo coloco aquí 2,1 y ahí está. Si yo ahora coloco, por ejemplo, el valor de 2 con la función, su imagen sería 1 dividido por 2. Y aquí tengo el otro punto. Quiere decir que a medida que yo le doy puntos, la función va bajando, va bajando, va bajando. ¿Y a quién se está acercando cuando se va al infinito? Al 0. Por eso cuando yo divido 1 entre x y x tiende a infinito positivo, la función se está yendo al 0. Esa es la idea fundamental. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo acá. Y lo vamos a hacer acá. Y vamos a colocar determinar el límite cuando n se está haciendo muy grande, es decir, se va al infinito de la expresión n dividido entre la raíz de 10 más n. Yo tengo que ver si esto es convergente o divergente. Yo puedo hacer la gráfica de esta función. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo sería la gráfica? Es como si yo le digo, bueno, yo voy a escribir f de x que va a ser igual a x sobre la raíz de 10 más x. Y yo le comienzo a dar valores. Fíjense que yo le puedo dar el valor de x igual a 0. Porque si yo le doy x igual a 0, eso implica que en la función donde está la x yo coloco 0 y yo puedo conseguir los puntos de esa sucesión. Como esto es 0 dividido entre la raíz de 10, eso me da 0. Todo esto me da el primer punto, que es el punto 0,0. Y así yo puedo seguir graficando. Pero yo lo que necesito saber es cuánto vale este límite. Entonces yo puedo decir acá, bueno, profesor, y si yo le diera otro valor, ¿cómo sería? Para ver a qué tiende. Uno podría decir, bueno, yo voy a evaluar f ahora en 1. Quiere decir que aquí sustituyo 1, la raíz de 10 más 1, y eso me da 1 sobre la raíz de 11. Con esto consigo yo otro punto que es de la forma 1 sobre la raíz de 11. Yo puedo conseguir otro punto que sería el punto F2 y digo 2 sobre la raíz de 10 más 2 y esto es 2 sobre la raíz de 12. Es decir que consigo el punto 2 raíz de 12. Y así sucesivamente. Yo puedo ver claramente de que la imagen de la función arriba va aumentando y abajo la raíz va aumentando. Quiere decir que cuando yo le aplico el límite, cuando n tiende a infinito de la expresión n dividido entre la raíz de, 10 más n, si n tiende a infinito, este valor que está arriba se va haciendo muy grande, va a tender al infinito. Y 10 más infinito también se está haciendo infinito. No importa que tenga raíz. Y esto que está acá representa para nosotros una indeterminación. Esa indeterminación, ¿cómo se rompe? Dividiendo por el exponente de mayor potencia. Entonces yo digo límite, cuando n tiende a infinito,
de n dividido por n. Este n es este. Este es este. Lo estoy dividiendo por n. Paso a mi línea de fracción, que es esta. Escribo la raíz. Y aquí escribo 10. Pero como hay una raíz, tengo que escribir es n cuadrado. Porque si n estuviera afuera, sería n a la 1. Y si n lo meto acá adentro, sería n al cuadrado. De igual forma aquí, este me queda que es n dividido entre n cuadrado. Aquí yo puedo simplificar. Simplifico este con este. Simplifico uno de este con uno de este y me queda 1. Quiere decir que aquí me queda el límite cuando n tiende a infinito. Paso mi línea de fracción. Arriba me quedó el 1. Y abajo yo puedo decir que esto es la raíz cuadrada de 10 dividido por n cuadrado, porque no pude simplificar. Y aquí me quedó 1 sobre n, porque sí pude simplificar. Si yo voy a calcular el límite, sería el límite de una constante, y eso es 1. Y cuando n tiende a infinito, 10 dividido entre infinito va a tender a ser 0. Y 1 dividido entre infinito va a tender a ser 0. Quiere decir que el resultado final de esto me da como resultado 1 dividido por 0. Y cuando yo digo 1 dividido por 0, esta expresión no se puede determinar porque existen muchos números que multiplicado por 0 se acercan al 1. Entonces eso va a tender a ser a infinito, igual que en el caso anterior. Pero como esto tiende a infinito, entonces nosotros podemos decir de que el límite, cuando n tiende a infinito de n sobre la raíz cuadrada de 10 sobre n, perdón, de 10 más n, va a tender a infinito. Yo encierro aquí esto, y como está tendiendo a infinito, yo puedo decir de que diverge. ¿Ok? Entonces tenemos el caso de que cuando una expresión de esta, una converge y una diverge. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo puedo yo verificar este tipo de expresiones con algún programa? Resulta que ustedes pueden utilizar el WX máxima que yo les había hablado en un principio. Déjenme buscarles acá. Resulta que nosotros acabamos de hacer un ejercicio, pero voy a escribir otro acá. Pongan mucha atención. Voy a escribir acá límite de esa manera, límite. Voy a abrir un paréntesis y voy a escribir la función que estudiamos. Era n dividido, abro un paréntesis, entre n más 1. Y habíamos dicho allí, paso un espacio, coloco una coma, coloco n, y habíamos dicho que tiende a infinito. Coloco n y escribo INF. Si yo le pongo un apóstrofe aquí a la parte de adelante, y yo me pongo al final, le digo control enter, observen que aquí me aparece el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1. Por favor, ¿me confirman que están viendo el programa? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí. Entonces,
Esta es la forma de escribirlo. Ahora, si ustedes quieren el resultado, ustedes lo que hacen es que copian esto, le dicen control C, se ponen abajo, donde está titilando el cursor le dicen control B, es decir, estoy pegando. Quitan el punto y coma que está al final y escriben igual. Y le vuelven a decir control B, porque están copiando. Pero a este último le quitan el apóstrofe. Se quedan al final, no importa si aparece el punto y coma, y le dicen control enter. Y si ustedes ven el resultado que me está dando aquí, es el mismo resultado que nosotros obtuvimos. Yo lo voy a copiar. Y lo voy a copiar como si fuera una imagen. Y lo voy a pegar aquí, donde a nosotros nos dio 1. Lo voy a pegar en la parte de abajo, aquí. Entonces aquí tenemos, lo voy a poner un poquitico más chiquitito. Aquí tenemos la forma de hacerlo utilizando el programa. Entonces, ya a esta altura, ustedes tienen que tratar de ver de qué manera ustedes bajan el programa para que se pongan a trabajar. Vamos a hacer el próximo ejemplo, el que acabamos de hacer que nos dio infinito. Una forma de poder hacer esto de la manera más rápida es que ustedes copien todo, por ejemplo así, y le digan control C. Se van abajo y le dicen control B. Pero ahora nosotros vamos a cambiar esto porque en la parte de abajo aparecía la raíz cuadrada de 10 más n. Entonces yo voy a quitar esto y ahí voy a escribir SQRT. SQRT significa la raíz cuadrada. Abro un paréntesis y voy a escribir la cantidad subradical que era 10 más n. Si todo está bien escrito, yo me pongo afuera y le digo control enter. Y si ustedes ven, es el último ejemplo que nosotros hicimos. Ahora, para saber si ese límite existe o no, yo vengo y lo copio y digo control C. Lo pongo abajo, control V. Quito el punto y coma, escribo igual, vuelvo a decir control V, o lo escriben en forma manual. Le quitan el apóstrofe este que está aquí. Nos vamos al final y le digo control enter. Y si ustedes ven cuánto me está dando, infinito. Yo voy a copiar esto. Lo voy a copiar como imagen. Me lo voy a llevar acá. Y si nosotros vemos este ejemplo, cuando nosotros hicimos el resultado, nos dio infinito. Lo voy a poner aquí. Y le voy a decir pegar imagen. Lo voy a poner un poco más pequeño para que vean. Y si nosotros vemos en esta parte el resultado que me dio aquí y el resultado que me dio aquí, con este límite que yo tengo aquí y este límite que yo tengo acá, es el mismo. Les hago una pregunta. ¿Está claro cómo lo van a hacer en el programa? Sí, profe. Ok, lo que tienen es que simplemente ustedes escriben en cualquier buscador de internet WX máxima, así. Y lo bajan. Después de bajarlo, tienen que bajarlo como administrador. Y luego ustedes tienen que activar el icono este que aparece aquí, que es la M esta, para que les aparezca el WX máxima. Si tienen alguna duda, en la próxima clase, ustedes me pueden consultar y lo hacemos.
Vamos a continuar. Vamos a suponer que yo tengo otro ejemplo. Ese ejemplo dice, ¿para qué valores de R es convergente la sucesión entre llaves R elevado a la N? ¿Ok? Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, ¿de qué manera yo lo puedo describir? Aquí lo que me están preguntando a mí es que si yo le aplico el límite cuando N tiende a infinito de R elevado a la N, ¿cuánto me da esto? Entonces uno pudiese poner a estudiar el comportamiento. Resulta que R, este valor que está acá, a mí no me están diciendo cómo es, pero nosotros sabemos por las funciones exponenciales que R, este que está aquí, que es la base, tiene que ser mayor que 1. R, la base, tiene que ser mayor que 1. Porque esa es la definición de exponencial. Entonces, esto es una condición que nosotros tenemos que analizar. Entonces, ¿qué pasa si R es mayor que 0, pero menor que 1? ¿Y qué pasa si R es mayor que 1? Es como si yo les estuviese diciendo que yo estoy en la recta, yo tengo aquí el número 0, yo tengo aquí el número 1, y yo voy a estudiar esto aquí, y también lo voy a estudiar aquí. Fíjense que en ningún momento estoy diciendo lo voy a estudiar en uno y en esto. Lo estoy estudiando, lo voy a estudiar aquí, en estos dos intervalos. Entonces uno pudiera decir, ¿de qué Profesor, manera? Ajá. ese R menor que 1 no debería ser R mayor. Perdón, ese R. Ah, no, está bien, me había confundido. Sí, Perdón. sí. Lo que pasa es que cuando yo estoy estudiando la función exponencial, recuerden que la función exponencial es de la forma a elevado a la x. Y este a que está aquí no podía estudiarse de forma negativa. Es decir, sí se podía estudiar, pero los exponenciales decían que este a que está aquí tenía que ser un valor positivo. Yo lo estoy considerando para un R mayor que 1, pero resulta que entre 0 y 1 yo también lo puedo estudiar. Entonces uno diría, ¿de qué manera? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque fíjense una cosa. Lo voy a hacer aquí en verde. Si yo digo límite, cuando n tiende a infinito, de 1 elevado a la n, eso es 1 elevado al infinito, eso es 1 por 1 por 1 por 1. ¿A qué tiende esto? 1 elevado a la cualquier cosa. ¿Quién me dice? A 1.
Infinito. A ¿O no? 1, ¿no? Sí, porque es 1 por 1 por 1 por 1, puntos suspensivos por 1 por 1. Tantas veces por 1, siempre me da 1. Pero si yo estudio el límite, cuando n tiende a infinito, de 0 elevado a la n, eso es 0 por 0 por 0 por 0. Esto es 0. Esto es para que ustedes vean por qué el comportamiento del R tiene que ser mayor que 0, menor que 1 y mayor que 1. Por eso lo estoy estudiando acá. Porque si lo estudio en 1 es 1. Y si lo estudio en 0 es 0. ¿Se dieron cuenta, no? Entonces, aquí yo puedo concluir, y pongan atención, que el límite, cuando n tiende a infinito, de r elevado a la n, tiene dos valores. Primer valor, infinito. Y eso va a ocurrir si r es mayor que 1. ¿Por qué? Porque si r es mayor que 1, por ejemplo, yo tengo 2 y yo lo elevo a la n y n lo hago al infinito, 2 al infinito, eso me va a dar infinito. Pero resulta que me va a dar 0 si los valores de r son mayores que 0 y menores que 1. ¿Por qué? Vamos a encerrar esto aquí en una nubecita para que no lo perdamos de vista. Porque si yo digo, por ejemplo, límite, cuando n tiende a infinito de r y r está entre 0 y 1, yo puedo escribir aquí 1 partido en 2 elevado a la n. Y eso es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n. 1 elevado a la n me da 1. Y 2 elevado a la n me da infinito. Y 1 entre infinito me da 0. Y este 0 es el que me da aquí. Pero en cambio, si yo tengo límite, cuando n tiende a infinito de 2 elevado a la n, eso es 2 por 2 por 2, infinitas veces. Y al multiplicar esto en forma infinita me da infinito. Y ese es el valor que tengo acá. Pero eso es para valores de R mayor que 1. Para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, etcétera, etcétera. ¿Comprendieron la idea ahora de esto? Sí, profe, hasta el momento todo claro. Ok, perfecto. Entonces, uno podría decir, ajá, profesor, ya que tengo esto acá, para valores mayores que R me está dando esto. Pero para valores que están entre 0 y 1, me está dando esto. ¿Qué indica entonces esta expresión? De que ¿dónde es convergente? Para los valores de R que están entre 0 y 1. ¿Lo vieron, no? Para el resto de los valores es divergente. Repito, la definición de convergencia me dice que el límite existe y 0 es un valor. Quiere decir que el límite de esto, cuando R está entre 0 y 1, existe y me está dando este valor que tengo yo acá. Quiere decir que para este valor es convergente. Pero cuando el R es mayor que 1 me da infinito, quiere decir que esta serie es divergente. Entonces nosotros podemos concluir por acá que por acá es divergente y para acá es convergente. Recuerden que eso es lo que me estaban preguntando aquí. ¿Para qué valores de R la sucesión es convergente? Ahora, algunos de ustedes dirían, profesor, pero nosotros vimos una propiedad.
Y esa propiedad decía que si yo tenía el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de A sub n, y eso me daba L, eso implica que el límite cuando n tiende a infinito de este término, pero sin valor absoluto, también me daba L. ¿Qué indica esto para nosotros? Que si yo establezco que R es menor o igual que 1, quiere decir que R es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Va a tomar valores negativos, va a tomar valores positivos, pero con esta propiedad que estoy estudiando yo aquí. Entonces, uno pudiera decir, de acuerdo a lo que tiene acá, que si yo le aplico el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de R a la n, eso es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de todo esto en valor absoluto elevado a la n. Y eso es lo mismo, aquí me faltó la R. Pero como el R lo estoy estudiando entre menos 1 y 1, perdón, voy a quitar aquí esto porque si no, no me va a dar. Voy a quitar el igual para que los valores que están comprendidos, déjenme hacer una rayita aquí. Si yo hago una rayita aquí, yo pongo el 0 y yo pongo el 1 y yo pongo el menos 1, todos los valores que están aquí adentro son valores fraccionarios. Si son valores fraccionarios, entre menos 1 y 1 el denominador es más grande que el numerador. Quiere decir que arriba el numerador puede ser 1 y abajo puede ser 2. O arriba puede ser menos 1 y abajo puede ser 2. Y cuando n tiende a infinito, eso va a tender a 0. Entonces yo puedo sacar una conclusión más específica. Que el límite, cuando n tiende a infinito de R a la n, va a ser igual a 0 si R es mayor que menos 1 y menor que 1. Porque esos son los valorcitos que están aquí fraccionarios. Y va a ser 1 si precisamente R es igual a 1. Entonces aquí todo esto también es convergente. Pero si R es 1, me da 1 y la convergencia es distinta a esta. Vamos a ver ahora lo que es la definición de sucesión creciente y decreciente. Entonces, una sucesión de término A sub n se llama voy a colocarlo aquí grande, creciente. Se llama creciente si el término enésimo siempre es menor que el término enésimo más 1. ¿Ok? Y esto se cumple para todo n mayor o igual que 1. Esto quiere decir dos puntos que yo puedo acomodarlos así. A sub 1 menor que A sub 2, menor que A sub 3, menor punto suspensivo y así sucesivamente. Punto y aparte.
una sucesión A sub n se llama decreciente si ahora el término A sub n no es menor sino mayor que A sub n más 1. Y esto se cumple para todo n mayor o igual que 1, que quiere decir, dos puntos, que A sub 1 es mayor que A sub 2, mayor que A sub 3, mayor, punto suspensivo. Con esto se puede concluir que una sucesión es monótona. Si es creciente o decreciente. Entonces tenemos palabras claves acá. Una sucesión es creciente, ¿cierto? Si se cumple esto. Pero una sucesión es decreciente si se cumple esto. Ahora, cuando la sucesión se llama monótona, es porque puede ser creciente o decreciente. Profe, ¿Sí? pero ahí cuando escribió lo mismo, está bien. O sea, de que para todo n igual a 1 no debe ser diferente. Porque si no se comportarían igual, ¿o no? No, el n tiene que ser mayor que 1 para ir dándole la... Ah, Eso lo que da es posición. ya. Aquí lo único que cambia es que fíjese acá. Decreciente. Este AN es menor que este. Ya. Decreciente. Ya. Ya, muchas gracias. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, entonces aquí vamos a ver un ejemplo para que lo vean claro. Vamos a suponer que a mí me dicen, vamos a ver cómo se comporta esta sucesión. Dice 3 sobre n más 5. Vamos a ver si ella es creciente o decreciente. Vamos a ver el comportamiento de ella. Si yo sé que el término A sub n es igual a 3 sobre n más 5, y yo sé que el término A sub n más 1 es igual a 3 sobre, y donde está el n, yo digo n más 1 más 5, cuando yo saco la cuenta de esto, esto me da que aquí es 3 sobre n más 6. Entonces nosotros podemos ver claramente aquí de que el término A sub n es mayor que el término A sub n más 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo 3 dividido por n más 5, eso es mayor que 3 dividido entre n más 6. Al ser el denominador de este más grande que este, es porque este cociente es mayor que este que yo tengo acá. Y eso se cumple para todo n mayor o igual que 1. Supongamos que queremos hacer la prueba y lo vamos a probar con n igual a 1. Entonces uno dice, si n es igual a 1, aquí me queda 3 dividido entre 1 más 5 me da 6. Y aquí 3 sobre 1 más 6, que sería 3 sobre 7. Si nosotros sacamos las cuentas, 3 sobre 6 sería tercera de 6 es 1,
y, perdón, tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Es decir, que aquí me queda 1 dividido por 2 y eso debe ser mayor que 3 sobre 7. Una forma de poder resolver esto es si yo multiplico aquí este 7 por este 1, aquí me queda al multiplicar este 7 por este 1, 1 por 7. Y al multiplicar este 2 por este 3, aquí me queda 2 por 3. 7 por 1 es 7 y 7 es mayor que 6. Quiere decir que este término es mayor que este. Y si este término es mayor que este, entonces nosotros podemos decir de que el término a sub n es mayor que el término a sub n más 1. Conclusión, es una sucesión decreciente. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y se pudiera hacer una lista con esto? Claro. Fíjense en la forma. 3 sobre n más 5. Me voy a ir un momentico a máximo. Déjenme buscar algo por acá. Le voy a poner aquí. Entonces aquí estoy diciendo, vamos a hacer una lista. La voy a llamar lista 8 para diferenciar. El término que yo quiero estudiar aquí va a ser n, pero es 3 dividido entre paréntesis n más 5. Y aquí voy a colocar n. Y aquí se tome todos los n desde el 1 hasta el 7. Y yo le doy aquí control enter. Entonces fíjense, 1 sobre 2 es el primer término. 3 sobre 7 el segundo término. Y ese 3 sobre 7 fue el que nos dio a nosotros. 3 sobre 8. 1 sobre 3. Y resulta que esto va decreciendo. Si uno quisiera hacer la gráfica de esto, tendría que buscar la función y hacer la función de esto. Vamos a ver si por aquí la tengo yo. Sí, tendríamos que describir la forma de escribirlo para que lo veamos. Pero fíjense que aquí tengo la lista. Yo la voy a copiar como texto y la voy a pegar aquí. Y fíjense que aquí tengo, para que ustedes vayan viendo acá, vamos a aumentarle un poquito. Para que ustedes vayan viendo aquí, me dio aquí 1 sobre 2 y aquí 3 sobre 7. Y eso fue lo que yo estudié en 1. Me dio aquí 1 sobre 2 y me dio aquí 3 sobre 7. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y por qué hay más términos? Ah, porque yo le dije que me diera 7 términos. Si yo solo le hubiera dicho que me diera 2 términos, solo me hubiese dado los 2 valores. Por ejemplo, yo vengo y digo acá, voy a copiar esto, control C, lo coloco aquí, control V, y aquí le voy a decir un solo término, 2 términos. Le digo control enter y fíjense que me dan los 2 términos que yo acabo de estudiar. Yo creo que hay una función que dice compare, a ver si funciona. 1 dividido por 2, 3 dividido por 7. Yo creo que esa función funciona. Y fíjense que aquí dice que cuando yo le digo compare el primer número con el otro, me dice que es mayor. ¿Quién es mayor? Este que está aquí. Entonces aquí hay otra forma para que ustedes tengan cómo comparar esto.
No me copió la última parte, pero ya lo vamos a copiar. Este. Perdón. Y aquí, cuando yo le doy esta instrucción que dice compare, lo que me está diciendo es que si 1 sobre 2 es mayor que 3 sobre 7, y aparece que es mayor, y este es el mayor que está aquí. Entonces podemos ver aquí de que esto es decreciente. Vamos a ver otra. Vamos a suponer que a mí me dicen que yo estudie la siguiente sucesión, pero me dan el término enésimo y me dicen a sub n es igual a n sobre n al cuadrado más 1. Entonces yo tengo que ver si esto es decreciente o creciente. Recuerden que la definición está dada aquí. Decreciente es cuando este es mayor que este. Y creciente es cuando este es menor que este. Entonces yo tengo que buscar aquí, como ya yo tengo quién es a sub n, yo tengo que escribir aquí quién es a sub n más 1. Y eso es n más 1 sobre n más 1 elevado al cuadrado más 1. Entonces uno diría, bueno, voy a suponer de que a sub n es mayor que a sub n más 1. Esto lo voy a suponer. Quiere decir que n sobre n al cuadrado más 1 debe ser mayor que n más 1 sobre n más 1 al cuadrado más 1. ¿Cierto? Entonces voy a resolver esto. Y ustedes dicen, ¿y cómo va a resolver esto, profesor? Bueno, como hicimos en el otro, este término va a multiplicar a este y este término va a multiplicar a este. Entonces me queda n que multiplica a n más 1 al cuadrado más 1, esto entre corchetes, igual a n al cuadrado más 1, perdón, disculpen acá, esto no es igual, esto es mayor. Esto aquí es mayor que n más 1, que es este, que multiplica a este n más 1. Sacamos las cuentas, aquí me queda n, aquí me queda n al cuadrado, más 2n más 1, más 1. Y esto debe ser mayor que, al multiplicar este n por este n, me queda n al cubo. Este n por el 1 me queda n. 1 por n cuadrado me queda n cuadrado, porque este multiplica a este y a este. Pero el 1 también multiplica al n cuadrado, que es este, y 1 por 1 me da 1. Al multiplicar aquí este, al multiplicarlo por este y después por este, el resultado me queda n por n, n al cubo. N por 2n, 2n cuadrado. Como yo tengo 1 y tengo 1, yo lo sumo, me queda 2n. Y esto es mayor que n al cubo, que es este, n al cuadrado, que es este, n, que es este, más 1. Yo aquí puedo simplificar. Puedo simplificar este término con este. Como aquí hay 2 y aquí hay 1, yo puedo simplificar y me queda 1. Como aquí hay 2, 1 y aquí hay 2, yo puedo simplificar y me queda 1.
quiere decir que aquí me queda n al cuadrado más n. Y eso es mayor que 1. Entonces, podemos ver que el término a sub n se mantiene en su lugar y podemos sacar la conjetura de que como conclusión el término a sub n es mayor que el término a sub n más 1, que fue la suposición que nosotros teníamos aquí. Y cuando este término es mayor que este, quiere decir, entonces lo voy a escribir para acá, de que la sucesión es decreciente. Una forma de poder visualizar esto es que nosotros lo hagamos también allá en el programa. Vamos a hacer una lista, control C, la pongo aquí, digo control V. A esa lista la voy a llamar lista 9. Y aquí voy a cambiar la estructura, porque aquí la función era, aquí no era 3, sino que era n. Y abajo era n al cuadrado. Y después más 5. Vamos a ver si funciona. Déjenme ver una cosa aquí. Sí, está saliendo bien. Entonces fíjense que me da 1 y esto. Y voy a colocar aquí compare. Hicimos aquí. Voy a abrir un paréntesis. Voy a colocar 1 dividido por 6, coma, 2 dividido por 9. Y me dice que es menor. Es decir, que es... Ya va, déjenme ver qué pasó aquí. 1 me da 6. Tengo que sacar las cuentas a ver qué fue lo que pasó, porque aquí me queda 1 entre 6, 9, 2. Entonces no es decreciente. Es decreciente. Bueno, esto lo vamos a revisar la próxima clase con un gráfico. Esto queda pendiente. Más 5. Debería ser más 1. ¿Cómo? Le puso más 5, debería ser más 1, ¿o no? Ya va. Déjeme ver si me equivoqué. Ah, ya, es que no es 5, es 1. Tiene razón. Aquí es 1. Aquí es 1. Fíjense cómo cambia si se equivoca uno con un numerito. Bueno, aquí entonces la cosa cambia porque aquí sería 1 sobre 2. Y aquí sería 2 partido en 5. Y esto debe cambiar, esto que está aquí. Entonces, este es mayor que este, entonces uno puede decir aquí que es decreciente. Vamos a hacer esta lista. Y la vamos a copiar como texto. Y la vamos a poner ya en otra hoja. Vamos a aumentarla un poquito para que ustedes tengan las instrucciones.
Y vamos a parar ya la grabación por el día de hoy.